A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Por Bonn, en Alemania, se ve a un hombre de aspecto descuidado en el vestir, con una frondosa cabellera revuelta, aleonada, de ojos de un color azul gris profundo y de gesto severo, como si no quisiera ver a nadie. Nadie le habla, nadie lo saluda, entre otras razones, porque el hombre no escucha nada, pero en especial no lo interrumpen porque en su cerebro resuenan todas las orquestas juntas, con su propia música. Ese hombre es Ludwig van Beethoven. Muy joven, empezó a quedarse sordo, y sin embargo, hoy es considerado por muchos como el más grande músico de todos los tiempos. Cuando descubrió su enfermedad, se alejó de la gente, y a tan temprana edad, escribió su testamento en el que dijo: Ah, vosotros, hermanos, que me consideráis hostil, no conocéis las causas secretas. Desde niño me he visto impulsado por los más tiernos sentimientos de afecto, y ahora, para ocultar mi mal, me veo obligado a parecer díscolo, retraído y hasta odioso para que nadie hable conmigo. Ese fue uno de los grandes dramas de Beethoven. Su estilo de personaje díscolo, solitario y difícil era un ardid suyo, para que nadie descubriera su dificultad para escuchar. En su testamento, escrito a los 28 años, agregaba: Oh Dios, tú que contemplas desde lo alto mi miseria, sabes cuánto ha sido mi amor por la humanidad. Oh hermanos, cuando leáis esto, sabed que fuisteis injustos conmigo y que todo mi deseo fue ser un artista meritorio y un hombre de bien. Beethoven, el gran genio musical, estaba naciendo un día como hoy, 16 de diciembre de 1770, y los humanos que escuchamos su música le agradecemos por siempre cada nota de su pentagrama. Las principales noticias del día. Titulares. Exministra Andrea Robo no acude al segundo llamado de su juicio político en la Asamblea. El Fondo Latinoamericano de Reservas proyecta que la economía ecuatoriana decrecerá en 2024. El gobierno anuncia que son 7 industrias las que tendrán apagón. En el segmento de opinión, Fundación de Quito, mestizaje y riqueza cultural. En política internacional, de brujas, magos y magas. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, el segundo oficio más antiguo del mundo. Noticias del día. Exministra Andrea Robo no acude al segundo llamado de su juicio político en la Asamblea. La exministra de Energía, Andrea Robo, no acudió definitivamente este 13 de diciembre a la Asamblea Nacional para defenderse en el juicio político planteado en su contra. Andrea Robo envió un correo a la Asamblea Nacional la noche del jueves 12 de diciembre, en vísperas de la continuación del juicio político en su contra. En su misiva, Robo enfatizó que no ha recibido una convocatoria oficial para comparecer en el Pleno, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Además, reiteró su decisión de no asistir al proceso debido a presuntas represalias contra ella y su familia. El secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, aseguró que la exministra fue notificada a su correo electrónico el 9 de diciembre, 72 horas antes del juicio político, como señala la ley. De todas maneras, Robo pidió que se lea en el Pleno las pruebas de descargo escritas que habría enviado a finales de octubre del 2024 y que serían pruebas contundentes de que cumplió su labor en los 4 meses y días que estuvo en el Ministerio de Energía. Por su parte, la presidenta de la Asamblea, Viviana Velosa, anunció que la Revolución Ciudadana decidió votar por la censura de la exministra en su juicio político. Este cambio se produce porque, según la presidenta Veloz, ella también es responsable de la crisis energética de abril, así como el presidente Daniel Noboa. Todo esto sucede cuando el correísmo ha sido acusado por la defensa legal de Robo de filtrar sus chats con el presidente Noboa. En los mensajes que se han difundido por redes sociales, Robo le advierte a Noboa de la crisis eléctrica de abril pasado. Esta filtración, dice la defensa legal, vulneraría la seguridad de la exministra.
El Fondo Latinoamericano de Reservas proyecta que la economía ecuatoriana decrecerá en 2024. El Fondo Latinoamericano de Reservas FLAR proyecta un decrecimiento del 0.4% para la economía ecuatoriana en 2024. El FLAR es el primer organismo multilateral en proyectar un desempeño negativo para la economía ecuatoriana. Por ejemplo, hasta octubre pasado el Fondo Monetario Internacional preveía que la economía de Ecuador crecerá en un 0.3% en 2024, ligeramente por encima de su proyección inicial que era de 0.1%. Sin embargo, ese dato no incluye los efectos de los cortes de luz que empezaron a finales de septiembre de 2024. En cambio, en su última actualización de octubre de 2024, el Banco Mundial redujo la proyección de crecimiento para la economía del Ecuador para este año, que pasó del 0.7 inicial al 0.3%. La proyección del FLAR para la economía del Ecuador es menos optimista. Según las proyecciones del FLAR, Ecuador sería la única economía que decrezca de un listado de 10 países de América Latina. Paraguay y Costa Rica, por otro lado, serán las economías con mejores desempeños, según este listado, al crecer ambas a un ritmo del 4.1% en 2024. En cambio, para 2025 el FLAR es más optimista con Ecuador y pronostica que su Producto Interno Bruto crecerá en 1.6%, pero por debajo del crecimiento previsto para América Latina, que es de 2.3%. Esta previsión está cerca a la que hizo el Banco Central del Ecuador, que pronostica un crecimiento del 1.5% para el próximo año. En 2025 los países que más crecerán son Costa Rica con 3.7% y Paraguay con 3.6%. Mientras tanto, México será la economía con peor resultado al pronosticarse un crecimiento de apenas el 1.4%. Gobierno anuncia que son 7 industrias que tendrán apagón. La ministra de Energía y Minas encargada, Inés Manzano, indicó que son 7 empresas a las que se va a desconectar por 15 días de los segmentos de consumo alto voltaje 1 y alto voltaje 2. La ministra Manzano salió a aclarar luego de que el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Francisco Jarrín, ayer informó que el gobierno habría resuelto aplicar un nuevo apagón industrial desde el 15 de diciembre hasta fin de año, es decir, que duraría 15 días. Según Manzano, serán solo 7 industrias que experimentarán cortes programados, específicamente en AB2, 4 empresas, 2 que son las mineras que están en explotación, Mirador y Fruta del Norte, y 2 acerías. Y para el caso de las de alto voltaje 1, que son también grandes consumidores, dijo y habló que 3 cementeras, Huapán, Holcim y Chimborazo. Estas industrias además están conectadas a la línea de transmisión y se desconectarán por 15 días hasta el final del año. Las demás industrias mantendrán los cortes regulares que han estado operando hasta ahora. La ministra subrayó que esta medida se toma para asegurar el suministro de energía a todos los ciudadanos. Admitió que es una medida impopular, pero necesaria para mantener la prioridad energética. Además anunció que se realizará un nuevo estudio para revisar las tarifas de energía y asegurarse de que no estén subsidiadas, buscando una forma más sustentable y equitativa de distribuir los recursos energéticos del país. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo José Julio Neira, es el director de la UAFE. El tema del que habló, la ley contra el lavado de activos. Escuchemos lo que dijo. La ley está en el registro oficial, nosotros estamos trabajando 24/7 para tener el reglamento listo a más tardar antes de que empiece la próxima semana y ponernos a trabajar en combatir el financiamiento ilícito al crimen organizado, que es en realidad la razón por la cual la ley antipillo fue creada. Se ha reducido el debate a una tasa de transferencia del carro usado, pero ese es el relato que han implantado los asambleístas que tienen un pillo en la cárcel. Ahora, la ley antipillos, ¿cómo fortalece o cómo cambia el trabajo que hace la UAFE? De 3 diferentes formas que son muy importantes. La primera es el fortalecimiento institucional de la UAFE, que ha sido diluida por los últimos años dentro del viejo Ecuador. Una es la creación de la medida cautelar, que está alineada a la recomendación 4 del GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera, que es un internacional. Desde el 2017 hay 7 casos judicializados de lavado de activos que equivalen a $173 millones. 6
$0, Milton y Verónica, han entrado a la caja fiscal por de esos casos. ¿Por qué? Porque cuando se judicializa la sentencia, las cuentas ya están vacías. Los que lavaron dinero transfirieron todo su dinero durante el proceso de investigación y fiscalización. Entonces, la medida cautelar de carácter administrativa es primordial y clave para combatir el financiamiento al crimen organizado y está sustentada por el COA, artículo 180. La integración de la UAFE vuelve al presidente de la República la capacidad de designar directamente al director de la UAFE. Ese era un tema que se lo perdió en una reforma cambiada por la ley, una reforma hecha por la Asamblea Nacional en la ley de prevención y combate al delito de lavado de activos. Eso fue en julio, pero siempre ha sido la designación del presidente. Era una mañosería de los que tienen la mayoría en la Asamblea de que sea una cuota política. Pero con la determinación del presidente está muy claro. La UAFE es una entidad técnica que su máxima autoridad la pone el Ejecutivo, como siempre ha sido, y así es en todos los países del mundo donde hay una UAFE saludable, técnica y no política. Se buscaba que el presidente envíe una terna a la Asamblea para que la Asamblea sea quien escoja al director de la UAFE. Tal cual como las superintendencias y todos los otros organismos, pero la UAFE es una institución técnica alineada a los principios globales del GAFI y así es como está diseñada en las recomendaciones. Estamos hablando con José Julio Neira, director de la UAFE. Señor director, además de esta ley que menciona fortalece a la UAFE, se crea, por ejemplo, este tema de las sociedades deportivas anónimas. Correcto. Cuéntanos un poco más sobre ese tema y cómo eso va a ayudar en el combate al lavado de activos. Sí, esa es una reforma societaria que estamos haciendo. Algo hay que tener en cuenta, los clubes deportivos actualmente no tienen un ente rector en el lado financiero, solo en el lado deportivo. Entonces, con el cambio de sociedades anónimas deportivas, lo que estamos haciendo es que ellos se alineen a la superintendencia de compañías, que va a ser su ente rector, y van a tener que atacar la normativa de prevención del lavado de activos. En informes técnicos, y lo ha dicho el ex embajador de Estados Unidos, los clubes deportivos en este país son utilizados para lavar dinero porque lo único que captan es efectivo. Y no solamente en este país, pero ¿a quién responden ahora los clubes deportivos? ¿Cómo funcionan económicamente hablando los clubes deportivos hasta hoy? Bueno, hay un informe técnico. Primero son sujetos obligados. Vale recalcar que en este país sí hay clubes deportivos que siguen toda la norma de la UAFE para sujetos obligados y reportan mensualmente porque tienen un oficial de cumplimiento. Hay otros que no y esos estamos trabajando, pero con este nuevo cambio van a haber más requerimientos de identificación del dinero, de la debida diligencia, de dónde están captando el dinero y cómo le pagan a sus jugadores. ¿Por qué, si se sabe que en los clubes deportivos hay lavado, es una fuente de lavado, si en el tema de la venta, compra de autos usados hay lavado, ¿dónde están los resultados hasta esta hora? Bueno, ¿qué se ha hecho para atacar sin ley? Porque esto es una nueva historia si es que la ley sigue vigente. Me llamó mucho la atención tu pregunta, atacar sin ley. La UAFE es una entidad técnica. Si no está en la ley, si no está en la norma, la UAFE no puede realizar su trabajo preventivo de lavado de activos. Nosotros lo que estamos ahorita enfocado es el fortalecimiento de todo lo que la UAFE no ha podido hacer en los últimos años porque no había el interés del gobierno. Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, pasó por los estudios de Radio Sucesos. Habló de los operativos de control. Veamos la nota. La semana pasada nosotros llegamos a tener entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana, llegamos a tener 24 siniestros de tránsito, ¿sí? Esta mañana, entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana, nosotros hemos llegado a tener 3 siniestros, afortunadamente sin muertos, solo policontusos. El primero fue a la altura del Bosque, en la Mariscal Sucre. Ajá. El segundo, metros antes de ingresar al túnel Guayasamín, sobre la avenida Osvaldo Guayasamín. Y tenemos un estrellamiento a la altura de la curva para bajar a la González Suárez. Obviamente, una de las teorías que nosotros manejamos es que luego de 95 días que hubo temperaturas extremas de sol, la calzada con el neumático, la polución y todos los demás han hecho que la calzada esté resbaladiza.
Afortunadamente hemos llamado a la ciudadanía de 24 a 3. Para mí es un éxito propio, como lo he dicho en sus medios de comunicación. Es el único el actor principal de esto es el conductor, el ciudadano. Salir con 10 minutos de anticipación si ya llueve, cuando ingresa a una curva, bajar la marcha, no frenar bruscamente, porque una cosa es frenar en la curva y otra cosa de entrar con marcha fuerte, frenando con el motor, como quien dice. Entonces, afortunadamente no tenemos, si comparamos también el nivel de fallecidos en el año pasado, en el 23, tuvimos 44 fallecidos en el mes de diciembre, este mes vamos 5, sí, y en el periodo que hoy sería 13, entre el 13 de diciembre del 23, comparado con el 13 de diciembre del 24, era 18 contra 5. Es una pérdida porque tengo que reportar 5. Pero los 5 son 3 motociclistas, ¿no? Recuerde usted, fue viral el video del conductor de moto que cayó de la República hacia la 10 de agosto. Sí, no podemos aseverar que está embriaguez, pero obviamente no podemos tenemos esa teoría. Pero, quiero hablar de los 24 accidentes del otro día. 24 accidentes de una mañana. ¿Qué pensaban? ¿Que estaban en el Playland Park? O sea, ¿qué es lo que pasó? Bueno, imagínense, ¿no? Y 24 siniestros, la ciudad, afortunadamente, ¿no? Lo digo públicamente, y yo respeto el criterio y quisiera, para mí me sirvió mucho su tweet, el de semáforo con agente y semáforo sin agente, le juro, me sirvió mucho y le agradezco públicamente. Pero en ese momento... Qué bueno, porque otros me putearon, pero bueno. No, porque los agentes, en este momento hay muchos agentes que están en una división y dicen, bueno, vamos a cambiar, vamos a mejorar la institución, y ese es el combustible que nosotros necesitamos. Obviamente, como yo podría estar aquí de eterno, de leva, pero yo me siento con el uniforme de la Agencia Metropolitana de Tránsito como el número 1 de la agencia, y vamos ahí cambiando. Pienso yo que en ese día la ciudad y la ciudadanía no entendió la magnitud de que toda la noche llovió, la calzada estaba mojada, la calzada estaba limpiándose de este aceite, de esta grasa, de este caucho, y de seco a mojado. Ahí fue, afortunadamente, fueron 27 en el día, no tuve ningún herido, solo un fallecido, tuve 17 heridos. De los 17 heridos, 2 complicados, afortunadamente hemos hecho el seguimiento y están bien. Bueno, además de la calzada mojada, Washington, hay esta campaña que lanza la MT a propósito de estas fiestas, porque además los conductores en estas épocas les gusta pegarse los traguitos. Mire lo que pasó ayer. Y muchas veces, bueno, mire lo que pasó ayer. Y eso no es una buena combinación. Bloomberg nos apoyó, ¿no? O sea, una de las cosas que yo he tratado de hacer en la Agencia Metropolitana de Tránsito, el plan MDF, es ser abierto a la comunidad. Las estadísticas no las tengo que manejar yo, las tiene que manejar usted o un familiar de usted, y dice, ¿sabe que usted está equivocado? Hagamos esto. Yo soy muy abierto a redes sociales cuando las redes sociales son de tal persona y los comentarios son positivos. Yo atiendo inmediatamente. Partiendo de esto, nosotros nos dimos cuenta que los horarios que estábamos haciendo de conductor en estado etílico era desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana. Y obviamente como que no daban los resultados, ¿sí? Y teníamos siniestros sin explicación entre las 4 y las 6 de la mañana y entre las 16 horas y las 20 horas. Ayer salimos en el primer día. En cada rango horario tuvimos un detenido. Es decir, a las 5 y 15 de la mañana una persona marcó 1.29. Entre las 4 y las 20 horas, una persona marcó 1.65. Y entre las 21 y las 2 de la mañana, ese señor casi si la memoria me falla, fue 1.90, digamos 2 gramos. En Impacto Informativo, Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática, habló de las políticas migratorias de Donald Trump. Escuchemos lo que dice. Sí, probablemente las medidas que ha anunciado el señor Trump, y desde el momento de su posesión, cuando ya las tome, indudablemente van a desestimular la inmigración ilegal desde todos los países que pues normalmente han salido inmigrantes hacia los Estados Unidos, no solamente el Ecuador. Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de países centroamericanos. Claro, va a haber una reducción, diría yo, de los flujos migratorios a los Estados Unidos. Ahora, el temor es de los connacionales que también han regularizado su estadía en los Estados Unidos, o sea, no solamente de los que están acá, sino los que viven allá. Se vienen operativos y deportaciones indiscriminadas una vez que Trump ponga pie en la Casa Blanca. Ese es el principal temor que tienen los inmigrantes, sobre todo los que están en situación ilegal. Es muy probable que la administración Trump inicie la toma de medidas para
expulsar a inmigrantes ilegales. Pero claro, no va a ser tan fácil quizás porque en todos los casos tendrá que realizarse un proceso de acuerdo con las leyes estadounidenses y eso va a tomar tiempo. Pero el hecho de que el presidente Trump haya logrado también la mayoría en las cámaras, tanto de representantes como del Senado, y que tenga también una mayoría en la Corte Suprema de Justicia, eso va a permitir probablemente la introducción de reformas legales para endurecer los requisitos de nacionalización en los Estados Unidos, los requisitos de ingreso a territorio estadounidense. Y claro, va a ser esa una limitación muy seria, va a provocar un impacto, diría yo, muy serio en los grupos de inmigrantes que se encuentran en situación de ilegalidad. Pero claro, usted sabe que Donald Trump es un hombre extrovertido, un hombre bastante ligado al show business. De hecho, él intervino en muchos programas de televisión de amplia cobertura en los Estados Unidos. Él necesita para sus primeros días de gobierno mostrar, ¿no es cierto?, no solamente a la comunidad de los Estados Unidos, sino al mundo que él está hablando en serio. Entonces, por eso, esto de las deportaciones, de las grandes deportaciones, de poner a multitudes en los aviones y enviarlas a sus países de origen, podría ser algo que ya se está organizando en el gabinete de Donald Trump. Sí, podría ser, pero también hay que tener en cuenta que una deportación masiva va a implicar también recursos. Y si las deportaciones son, como dijo o como anunció el señor Trump, si las deportaciones van a ser masivas, eso va a demandar también ingentes recursos económicos que tendrá que invertir el Ejecutivo estadounidense, la administración estadounidense. Y en eso también, pienso, podría haber algún tipo de hecho, habrá todo un procedimiento para la asignación de esos fondos, de manera que eso tomará tiempo. No creo que sea inmediata la acción de deportación al otro día de inaugurada la administración Trump. Probablemente se iniciarán los procesos, pero esos procesos toman tiempo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Fundación de Quito, mestizaje, diversidad y riqueza cultural. En medio de una policrisis que ha afectado la economía y el ánimo de los ecuatorianos, Quito celebró sus 490 años de fundación española que luego de la tragedia de Cajamarca culminaron en el año de 1543 con la fundación de la Villa de Quito. La fundación de Quito, dispuesta por Diego de Almagro, se ejecutó el 6 de diciembre de 1534. Sebastián de Benalcázar y sus tropas habían llegado al lugar para materializarla. En esa fecha, el cabildo asumió funciones y distribuyó los solares entre los 204 varones, 2 de ellos de raza negra. En el año 1541 la villa se transformó en ciudad y recibió su escudo de armas. En el mes de agosto del año 1563, el rey Felipe II, atendiendo la solicitud del cabildo de la ciudad de Quito, expidió una cédula real disponiendo la creación de la Real Audiencia de Quito. Su jurisdicción comprendía todas las provincias del sur hasta Paita y Piura. Por el oriente, los pueblos de Quijos y los que se descubrieren. Por el occidente hasta Buenaventura. Y por el norte las villas de Pasto, Popayán, Cali, Buga, Champanchica y Huarchicona. A la fecha de la fundación de la audiencia,
la ciudad de Quito tenía 1000 habitantes varones españoles, 200 mujeres españoles. El número de habitantes indígenas era muy superior. Funcionaban en esa época 3 conventos de los franciscanos, dominicos y mercedarios. La famosa Escuela Quiteña de Arte se desarrolló en el período colonial. La fama de este movimiento cultural fue de tal importancia que el rey Carlos III sostuvo, comillas, «No me preocupa que Italia tenga a Miguel Ángel. En la Real Audiencia de Quito tengo a Caspicara», cierro comillas. Quito se caracterizó a lo largo de su historia por ser una ciudad altiva y rebelde. La primera insurrección que se produjo en 1539 se denominó la Rebelión de las Alcabalas, bajo el grito «A las alcabalas bala, a la libertad lealtad». El reconocimiento de Quito como luz de América tiene que ver con el grito independentista del 10 de agosto de 1809, mismo que fuera el primero de todo el extenso territorio hispanoamericano, que buscaba romper las cadenas para liberar al pueblo ecuatoriano del dominio colonial español. Con su maravilloso centro histórico, que tiene una extensión de 320 hectáreas, 40 iglesias católicas, 16 claustros y conventos que enamoran por su singular belleza, y sus 4.300 inmuebles patrimoniales que se destacan por su arte colonial y barroco. El 8 de septiembre de 1978, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró a la ciudad de Quito, capital del Ecuador, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, siendo la única urbe en el mundo en recibir este reconocimiento como ciudad entera, definiéndola como una metrópoli que forma un ensamblaje sui generis, armónico, donde las acciones del hombre y la naturaleza se han juntado para crear una obra única y trascendental. El encuentro de dos culturas, su mestizaje o fusión biológica y cultural de etnias diferentes, ha dado origen a nuevos fenotipos que guardan y expresan una enorme riqueza, así como diversidad. En esta columna, séame permitido apartarme de luchas estériles, de una malentendida resistencia, expresando mi aprecio, mi respeto a nuestras profundas raíces indígenas que forman parte de nuestro mestizaje. La diversidad étnica en Ecuador y América Latina implica una enorme riqueza cultural, social y ambiental que se expresa en la variedad de formas de organización, de conocimientos, de prácticas, de expresiones artísticas, de valores y cosmovisiones de los pueblos mestizos, indígenas y afrodescendientes, quienes han contribuido al crecimiento y desarrollo de nuestro país, constituyendo una necesidad inaplazable, la construcción de políticas públicas que aborden la diversidad étnica desde un enfoque intercultural que promueva el diálogo, la cooperación y la integración entre todos los sectores de la sociedad, buscando siempre la construcción de una nueva estructura social que pueda ser agente del desarrollo humano, económico y social, de la distribución equitativa del ingreso, con acceso a buenos sistemas de salud, educación y seguridad integral, con un aprovechamiento responsable de los recursos naturales dentro de una moderna operación que consolide un acuerdo nacional sobre pocos puntos fundamentales para proyectar esa tan anhelada sociedad
con un Ecuador más justo, más igualitario, más equitativo, más honesto. Global Hoy con Alan Carney. De brujas, magos y magas. El tsunami de noticias que han llegado en estos días desde Medio Oriente, donde por fin se terminó la pesadilla de la dictadura de la dinastía Assad, que sumió al país, además de en la miseria material, en la más terrible miseria humana, donde la política estatal era la degradación de sus ciudadanos por medio del terror, en unas cárceles donde la tortura y el asesinato se volvieron la norma, ha logrado que otras inquietantes noticias pasen sin ser notadas en referencia a la persistencia en el siglo XXI de las prácticas ancestrales de los conjuros de brujos, magas y otros cultores del pensamiento mágico que se empecina en negar la razón y sus evidencias, intentando el mantenimiento de la oscuridad y el terror en el corazón de la gente, buscando mantener la ignorancia como mecanismo de control. A poco más de un mes de la celebración en el mundo supuestamente más racional, en que la ciencia y la razón predominan, aquel de la cultura occidental, de la noche de las brujas, el Halloween anglosajón con todos sus condimentos simbólicos ya olvidados, convertido en otro espectáculo mercantil más con sus disfraces, calabazas y sustos para niños, nos enteramos de cómo el verdadero terror persiste y es parte del día a día de una significativa cantidad de personas. Es el caso del asesinato en Haití de más de un centenar de personas, en su mayor parte de más de 60 años, llevado a cabo por alguna de las varias pandillas que se han apoderado del país, por el fallecimiento del hijo de un jefe de la banda criminal que éste atribuía a la práctica de la magia negra vudú que las víctimas habrían utilizado para provocar la muerte del joven. En medio del horror que se ha batido sobre ese país, la lógica criminal que cabe esperarse, los ajustes de cuentas entre pandillas por sus enfrentamientos, las luchas por el territorio o el control de las rutas y mercados de drogas, adquieren con este episodio una dimensión mucho más siniestra al escapar de la esfera de la realidad racional e incursionar en los planos más básicos, instintivos y elementales para explicar el universo, plagados de dioses y demonios regidos por caprichosas figuras que buscan ser aplacadas con sangre o con sufrimiento. Resulta inquietante, por decirlo menos, constatar cuán viva está todavía esa percepción aterradora del mundo, extendida sobre todo en lo que a América respecta, al Caribe y su zona de influencia, donde ha sido más potente la presencia africana llegada con la esclavitud entre los siglos XVII y XVIII para la explotación del azúcar, el tabaco y el algodón. El vudú haitiano y manifestaciones parecidas en Brasil o en Cuba se sincretizan con el cristianismo, generando un mosaico de expresiones mágico-religiosas diversas en todo el entorno del Caribe. François Duvalier será quien integre al vudú a la política y hasta la vida diaria haitiana como herramienta de control e intimidación social, con él desde la sombra como sacerdote del culto. Duvalier se ufanaba de haber matado al presidente Kennedy por medio de sus conjuros y poderes mágicos. Su ejemplo será seguido por otros actores políticos, sea como creyentes de santerías u otros cultos similares, como se conoce era el caso de Hugo Chávez, o en un papel similar al de Duvalier, como en el caso de Rosario Murillo, la copresidenta de Nicaragua, que ha proyectado intencionalmente sus
sus esotéricas simbologías mágicas, siendo identificada por buena parte de la población como una bruja que practica rituales satánicos, sincretizando prácticas mágicas africanas y precolombinas con elementos cristianos. El enfrentamiento del régimen con la Iglesia Católica, que está ya extendido a las iglesias evangélicas también, será parte de la escenografía místico primaria que Murillo ha construido para brindar estructura ideológico-religiosa al proyecto de revertir a Nicaragua a su condición de hacienda familiar, un segundo Somosato como modelo político a su medida. Desde mucho más lejos, desde las antípodas, nos llega otra información en la misma línea, enterándonos que en Nueva Guinea la caza de brujas es una práctica regular en las áreas rurales más alejadas, cuyas víctimas son mujeres e incluso niñas, a las que se tortura y asesina impunemente ante la sospecha, sin más causa, que es suficiente para la condena. La reciente visita del Papa Francisco a la isla fue ocasión para sacar a luz esta vergonzosa práctica. Aún más reprobable es la realidad de lo que hoy ocurre en Nigeria y otros países del África, donde igualmente la creencia en la existencia de brujas capaces de apelar a las fuerzas sobrenaturales malignas se mantiene vigente, así como la persecución a supuestas brujas, su tortura y hasta asesinato, contando con la bendición de predicadores cristianos, pentecostales principalmente, que adhieren a las visiones ancestrales regionales por sus particulares razones, seguramente para ser competitivos en el mercado. La tercera noticia que también quedó sumida en la oleada de comentarios acerca de Siria, fue la comunicación enviada a la Cámara del Senado estadounidense, en la que más de 75 premios Nobel piden a los representantes del país no ratificar el nombramiento anunciado por el presidente electo Donald Trump de Robert Kennedy Jr. como secretario de Salud del gobierno, tanto por su falta de calificación académica, científica o administrativa para un cargo que incide directa y decisivamente en la vida y la salud de la población, como por sus explícitas posturas contrarias a las ciencias y a la medicina moderna, sin base alguna que la sustente más allá de teorías conspirativas, prejuicios contrarios al método científico e infundadas acusaciones contra la comunidad académica y científica. En efecto, el que un secretario de salud en el siglo XXI, en uno de los centros científicos y médicos más avanzados del mundo, exprese dudas y rechazo a las vacunas, constituye un motivo de evidente alarma. Desconocer cómo, desde el desarrollo del concepto de la vacuna con el trabajo de personajes como Jenner o Pasteur, cambió la realidad del mundo para mejorarlo, es en verdad increíble. Pretender ignorar que a raíz de las vacunas el índice de mortalidad infantil cae dramáticamente en el mundo, con el control de enfermedades que habían sido azote del ser humano por milenios, como la viruela, el sarampión o la tosferina, o con la terrible poliomielitis que incapacitaba cada año a miles de niños, se explica únicamente o por una ignorancia cultivada y conservada cuidadosamente, o por una manifiesta mala fe intelectual. Lo más preocupante es mirar una similar hostilidad al conocimiento y a las ciencias en amplios sectores de la próxima administración norteamericana. Será tal vez por eso que el lema trumpista Make America Great Again se transforma por sus iniciales en MAGA, premonitoria coincidencia. Muchas gracias. Editorial. El segundo oficio más antiguo del mundo, Simón Espinosa Cordero.
La política es el segundo oficio más antiguo del mundo, se parece mucho al primero. Ronald Reagan. La política, entendida como la actividad humana orientada al bien común, ha sido objeto de profundas reflexiones por algunos de los grandes pensadores de este mundo. De Platón, en el siglo IV y V a.C., a Maquiavelo, entre 1469 y 1527, y a Chantal Mouffe, de 1943, todos han intentado rescatarla, sin éxito, de su vorágine consustancial, el caos, la corrupción y el conflicto que habitualmente la envuelven. La Realpolitik es el eslabón más rezagado del progreso humano, el único proceso ajeno al devenir natural de la vida. Esto lo estamos observando de manera palpable tanto a nivel nacional como internacional. Mientras otras áreas del conocimiento y de la actividad humana, como la ciencia, la filosofía y la tecnología, avanzan, la política permanece encerrada en sus círculos de miseria, trampas y vicios que arrastran en su dinámica a toda la sociedad. La política, en cuanto lucha por el poder, parece ser frecuentemente una anomalía en el proceso humano. Lejos de ser un verdadero motor de transformación de la vida, es ocasión de dolor e injusticia. ¿Por qué la política se ha convertido en un vicio en el devenir histórico de Ecuador? Porque a espaldas de la tragedia nacional que representa la creciente influencia del crimen organizado, se han agravado las debilidades estructurales del sistema político. Tenemos una vicepresidenta de la República cuya visa le ha sido retenida por el imperio, a más de la fantasía de que ella, cual abeja reina, va a hacer lo que nadie ha hecho, deshacer todo lo ejecutado por nuestro infante terrible, y todo esto en un mes y pocos días de funciones. Claro que fue elegida por el pueblo, pero también Abdalá lo fue. Porque tenemos una Asamblea Nacional que no goza de confianza, ni siquiera de las madres que amamantan a sus hijos, y porque no quiere que pase la ley antipillos, pues defienden la ropa sucia más cómoda y agradable. No queremos, sin embargo, sumarnos a los quejicas que tiran piedras y esconden la mano y aplauden cuando les conviene. Nuestra democracia es una caricatura. En el un extremo, un pueblo bueno, pero sin el alimento de una educación adecuada. Y en el otro, un amplio sector que no contribuye con efecto, visión de patria y acercamiento económico y social. Somos gente educada y bastante egoísta en unos casos, y en otros, nuevos ricos que se creen varones, condes, marqueses, duques que evitan rozarse con el resto de los criados. Un amigo me decía, muchos hablan de la lucha de clases en vez de practicar el acercamiento de clases. Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. Familias en la frontera se unen en un abrazo para solicitar la reforma migratoria. Desde muy tempranito, Sergio se prepara para lo que para él de seguro será uno de los momentos más importantes que ha tenido en mucho tiempo. Yo sé que es muy poco tiempo, pero es bien grande para nosotros poder abrazar a nuestras familias de perdida unos minutos. Sergio se refiere a unos minutos de reencuentro con su familia, una posibilidad que tanto él como cientos de personas ansiaban desde hace mucho tiempo y que tuvieron la posibilidad de hacerla realidad gracias al programa Abrazos No Muros. Niños que no están con sus padres, que están separados por las fronteras, esposos que no están juntos, abuelitos y hermanos que no pueden estar con sus familias por una política intencional, injusta, que no reconoce primero que Estados Unidos es y va a seguir siendo un país de migrantes. La emoción se respira en el ambiente. Aunque supervisados por autoridades fronterizas de Estados Unidos y México, más de 2,000 personas acudieron al lecho del río Bravo, donde se pudieron abrazar, platicar y llorar juntos, en un espacio libre de muros y barreras durante breves pero intensos 3 minutos. Eventos como este eran algo más frecuentes hace años atrás, pero el endurecimiento de las políticas migratorias del lado estadounidense hicieron que estos abrazos se distanciaran más y más. Los encuentros son planificados por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, una organización que intenta resaltar el profundo significado de un acto sencillo como el abrazo, en medio de la hostilidad propia de las prohibiciones migratorias. Es un día de esperanza, pero también de conciencia, una manifestación pacífica que simboliza la unidad y el deseo de reunificación familiar. Entonces vemos también una crisis dramática de separación de familias. Todos hablan de dichosas crisis que no existen, pero las que sí son reales es aquello que está pasando con niños y familias. Para los participantes,
Actos como este no solo son un momento de reencuentro, sino un llamado de atención a líderes de ambos lados de la frontera. Pues que hagan la reforma migratoria y que mi hija tiene 13 años con los papeles en migración y no hay contestaciones. Eso es lo que tienen que trabajar también. Así, con un último abrazo, muchas lágrimas y la promesa de volverse a ver, concluyó el tiempo estimado para el reencuentro, dejando una estela de esperanza y una reflexión en el aire para quienes observaron el poder del amor y la familia. Pero diciendo que vamos a seguir haciendo este evento, construyendo esto en este río. Este es un puente que lo hicieron miembros de nuestra comunidad, con tecnología de la comunidad, para permitir que las familias puedan juntarse el día de hoy. Por un lado El Paso, y del otro, Ciudad Juárez, que se ha convertido en un punto neurálgico para los migrantes que desean cruzar a Estados Unidos, especialmente luego de la reactivación de políticas que dificultan no solo el acceso a territorio estadounidense, sino a los abrazos de un ser querido. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Erdogan y Blinken se reúnen en Ankara para analizar la situación en Siria. Múltiples sirios islámicos han asistido a sus primeras oraciones del viernes desde la caída del régimen del presidente Bashar al-Assad hace casi una semana. En un discurso grabado, el líder islamista Mohamed al-Jolani, quien ahora utiliza su nombre original previo a la guerra, Ahmed al-Shara, ha invitado a celebrar pacíficamente la caída del régimen tras las oraciones. وأدعوهم للنزول إلى الميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك دون إطلاق الرصاص وترويع الناس ثم بعد ذلك لنتجه إلى بناء هذا البلد وكما قلناها منذ البداية منصور بعون الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Los líderes del G7 han declarado en un comunicado que están listos para apoyar un proceso de transición política que garantice la protección de los derechos humanos y de las minorías religiosas y étnicas sirias. Mientras tanto, el presidente turco Erdogan se ha reunido este jueves en Ankara con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Este ha insistido en la importancia de mantener la lucha contra el Estado Islámico. We also discussed the imperative of continuing the efforts to keep ISIS down. Our countries worked very hard and gave a lot over many years to ensure the elimination of the territorial caliphate of ISIS, to ensure that that threat doesn't rear its head again, and it's imperative that we keep at those efforts. En un intento de moderar su retórica y construir nuevas relaciones con Occidente, el gobierno interino de Siria se ha comprometido a defender el Estado de Derecho, asegurando que respetan la diversidad religiosa y cultural en Siria. Al menos 25 palestinos muertos en un ataque aéreo israelí contra el campo de refugiados de Nuseirat en Gaza. Al menos 25 personas han muerto y decenas han resultado heridas en un ataque aéreo israelí contra el campo de refugiados de Nuseirat en el centro de Gaza. El ataque alcanzó un edificio residencial en el campo de refugiados y los médicos palestinos informan de que más de 40 personas, la mayoría de ellas niños, están recibiendo tratamiento en 2 hospitales. El ataque se produjo apenas horas después de que el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden generara esperanzas sobre un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas que pondría fin a la guerra en la franja. Israel está tratando de eliminar a Hamas, que lideró el ataque al sur de Israel en octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. Al menos 1.200 personas murieron y unos 250 fueron tomadas como rehenes en esa incursión. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, dice que más de 44.800 palestinos han muerto en Gaza, más de la mitad de ellos mujeres y niños. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas.
Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas, desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios.
junto al Centro Comercial Ciudad Alegría. A 100 metros hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.